Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, hermanos y hermanas, espero que estéis bien. Inshallah venimos con otro episodio más, en el cual primeramente agradezco a Allah subhanahu wa ta'ala por esta gran oportunidad que me da siempre. Y segundo, agradecer a mi gran invitado de hoy, en el cual es súper especial porque es mi hermano de toda la vida, un chaval que, bueno, vamos a aprender mucho de su vida hoy, inshallah, y sobre todo ha hecho un cambio a nivel alrededor suyo, a mí, a mucha gente, también alhamdulillah, nos ha abierto mucho los ojos a nivel muchas cosas. Alhamdulillah, hoy lo tenemos aquí para, pues bueno, para aprender un poco más de él. ¿Qué tal, Mohamed? Alhamdulillah, ¿Cómo va todo? estamos. Com será lá? Preparado. Alhamdulillah. Excited. Ángel Karim, la primera pregunta, ¿por qué Mohamed al-Andalusi? Mohamed al-Andalusi. Cuando fui a estudiar árabe a Egipto, 2012, obviamente los Mohammeds, hay un montón de Mohammeds en la escuela en la que estaba, y mi profesor eh, daba apodos a los Mohammeds. Mohammed el-Tawil, Mohammed el Alto, Mohammed el Franci, Mohammed el... Y yo como era el único, de hecho, en todo el colegio de España, dijo, anta Mohammed Andalusi, yani. Mohammed Andalusi. Y se me pegó ya desde entonces con el profe. Ángel, y cuéntanos un poco sobre cómo fue la infancia de Mohamed. La infancia de Mohammed. ¿En qué sentido? ¿En cómo fue tu infancia? ¿Cómo te criaste? ¿Cómo creciste? ¿En qué barrio? ¿Dónde? Pues mi infancia fue en Barcelona, en el Borne de Barcelona. Fue una infancia... Fue una infancia... Depende de cómo la veas, fue una buena infancia, fue una mala infancia. Pero yo la veo bien porque todas las experiencias que he vivido han sido bloques que me han vuelto quien soy ahora, por así decirlo. Entonces nací en Barcelona, en el Borne, y crecí ahí hasta los 12. Entonces mi infancia fue pues típica infancia catalana. Mi madre es catalana, o sea, he crecido... Mi padre trabajaba mucho, o sea, que no estaba mucho en casa. Con mi madre hablo en catalán, con mi abuela hablo en catalán, o sea, típica familia catalana, pero al mismo tiempo, como vivía en el Borne, pues tengo esa mezcla, que puedo hacer el switch y començar a parlar català y tots plegats y todos tranquilos. Entonces cuando nos para la policía, pues soy yo el portaparaula y hablo yo con la policía en catalán. Pero crecí hasta los 12 que fui a vivir a Tarragona. Y luego en Tarragona aún más, un entorno aún más catalán. Y ahí ya empecé a decir naltrus y valtrus en vez de nosaltres y vosaltres. Y pasé ahí 2 años y luego de ahí a los 14 fui a París. Y luego de ahí empecé a viajar por diferentes sitios del mundo. Pero lo que más me... Cuando me preguntas sobre mi infancia, lo que más me recuerda es que mi infancia fue una infancia de multipasionada. O sea, tú lo sabes, hicimos de todo. Teníamos temporadas de afición a diferentes cosas y íbamos a full con eso. Y creciendo, pues hice taekwondo y luego skate durante 3 años, luego graffiti, luego que si cuando llegué a Egipto, a Francia, empezamos a vender bambas, que teníamos un contacto en China y luego luego que si el baile, que si las temporadas de, oye, creo que podía ser rapero yo, ¿eh? Y luego, entonces, Ah, quieras de o no, básquet también, básquet eso era ya mi vida, pues, empecé a los 9 y desde entonces... El básquet era como una vez pasadas las fases de afición a algo, tipo a skate, wow, skate, sí voy a hacer skate durante 3 años, luego era como, déjame volver al básquet, porque... Y era siempre a lo que volvía. Pero, pero todas estas pasiones y estas aficiones a diferentes cosas me han desarrollado habilidades que las utilizo ahora diariamente en lo que hago, que es obviamente enseñar árabe y los estudios islámicos y tengo algunos hobbies como el boxeo y entrenar boxeo y cosas así. Pero así fue mi infancia y estoy agradecido de...
Alhamdulillah. Y Ángel, que una vez, por ejemplo, pasas esa fase de la infancia, de en plan, haces un poco de todo, ¿cuándo decides, joya, el hecho de parar un poco toda esa vida y cambiar tu vida totalmente al Islam? O sea, entregarte en el camino. ¿Cómo empezó y por qué fue ese cambio? Pues de la manera como empezó el iltizam y el istiqama y empezar a coger el camino recto, por así decirlo, fue, creo que el primer shock fue cuando llegué a Francia. Obviamente en Francia, no sé cómo explicarlo, pero en Francia el Islam está más presente que en España, en el corazón de los jóvenes. Y, y al llegar a Francia, pues me acuerdo momentos en el comedor. Habían dos líneas, líneas de aquellos que comen halal o lo llamaban vegetariano o lo que sea. Y solo habían los jais, los africanos, y luego en las otras líneas habían los, los de las islas del Caribe, pero había mucha mezcla de nacionalidades. Y, y era una escuela pues en los guetos de Francia. Y yo en esos tiempos eran los tiempos del 2000, los tiempos de Nelly, los tiempos de Ludacris, los tiempos de Bow Wow. Y pues la ropa que yo llevaba era como, pues la gente me miraba y decía, este seguro que es de Guadalupe o de las islas, no sé cómo le llaman en español, Antillas o como le llaman Santa Lucía, todas esas islas que están alrededor de Santo Domingo. Y cuando estaba en esas filas me decía, ¿y tú qué haces aquí? No, dice, pero eres muslim. Dice que sí, ¿cómo te llamas? Mamadou. Y se empezaban a partir. ¿Cómo que Mamadou? Porque Mamadou es tipo, imagínate ahora te viene un senegalés, le dices, ¿cómo te llamas? Te dice, oh, Jordi. Ya, O sea, déjate de... yo era lo mismo, era tipo mulato, Mamadou, no cuadra. Porque el Mamadou es el típico de piel oscura, senegalés, y se quedaban flipando. Entonces me decían, pero tú eres musulmán entonces, porque estás en la línea de halal. Le digo, sí, yo soy musulmán. Y me empezaban a preguntar preguntas que yo aquí en España no me las hacían. Y eso eh, me causaba pues mantener conversaciones con mí mismo, tipo, yo soy musulmán, sí, soy musulmán, claro, pero... Y me preguntaban preguntas, pero rezas, pero vas al Jumu'ah, pero... Y yo esas cosas a ese tiempo, en ese tiempo no las hacía. Y de ahí pues me empezó a... Me empecé a pensar mi camino y lo que hacía día a día y también tuve un amigo turco que iba, porque cuando llegué a ese cole me metieron en una clase de tipo para la gente que no sabía francés ah, claro, de estos y que estaba el con, idioma. sí, estaba con inmigrantes también y había un chaval turco que me decía, tú, Mamadou, Mahmoud, Mohammed, digo, sí, bueno, Mamadou, Mohammed, sí. Y dice, musulmán, y empezó, y eran como diferentes situaciones así que, que me hacían pensar, pero espérate, pero aquí, o sea, el Islam, pero soy musulmán, pero... Y me preguntaban muchas preguntas. Y eso hizo que poco a poco empecé a ser más orgulloso, sí, soy musulmán. O a veces a lo mejor había una pelea en el cole y te enterabas, ¿qué ha pasado? ¿Por qué se han peleado? Dice, porque ha insultado a su religión. Ha dicho que los musulmanes y por eso lo han pegado. Y luego te quedabas, o sea, pues el Islam, pues, oye, soy musulmán también, ¿qué pasa? Te ¿Sabes? salía el orgullo ya ahí, ¿no? Y eran cosas así, situaciones pequeñas que eran bloques, como, ¿sabes? Los bloques de Lego que hicieron, que al final dije, oye, pues sí, yo soy musulmán, pues yo voy a rezar, y yo voy a aprender, y quiero aprender y tal y cual. Y luego me acuerdo que una vez, después de que tuve esa fase de baile y de que hacíamos todas esas sesiones y tuve 3 años de bailarín, básicamente. Y hubo un chaval que se salió de ese entorno. Y luego una vez, me acuerdo que no lo vimos durante meses, iba por la calle y lo único que me acuerdo es verle con un camis blanco
y me lo encontré y me dijo, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Pum, pam. Y dije, dice, ¿qué ha pasado? O sea, me quedé así como, ¿qué te ha pasado? ¿Qué es esta ropa? Y obviamente no es que es esta, obviamente la he visto, la he llevado esa ropa cuando mi padre me llevaba al Juma de pequeño y tal, pero es como, ¿qué te ha pasado? Tal cual. Y dice, sí, ahora estoy practicando, papi. Y me dijo, vente a mi casa, te voy a enseñar algo. Y me enseñó vídeos de estudiantes en Medina, la Universidad de Medina. Y fue la primera vez que vi a jóvenes practicando dini, buscando conocimiento, aprendiendo, haciendo da'wah y tal. Y de ahí, pues me entró la motivación de decir, yo también quiero aprender. Y de ahí conocí a un francés español en Francia. Y me dijo que había un curso intensivo en el próximo verano en Egipto y que si quería ir, que me dio un panfleto y me dijo si quieres ir estaría bien, tal cual, son 1.000 euros durante 3 meses, todo pagado. Y de ahí dije, Egipto, pues sí, pues me voy a Egipto, ¿qué pasa? Y de ahí pues me fui a Egipto y empecé a conocer un montón de estudiantes y es básicamente el entorno en el que te metes. Ya. Y de ahí pues me empecé a meter más en el entorno islámico de practicantes, hermanos practicantes que estudian el din y tal. Y de ahí pues me quedé, fui para 3 meses a Egipto y me quedé 6. Ya O ves. sea, imagínate. Y O ahora, sea, me quedé 6 años. Fui tres sí, meses y me quedé 6 años. ahora, Jaime, creo que nos cuentes un poco la etapa esta de vale, dices, vale, voy a coger Islam, me voy a Egipto, empiezo a estudiar, te gusta, empiezas a estar ahí a tope. Y de ahí, joya, a decir, vale, porque ahí, por ejemplo, no tenías, digamos, la economía estaba, joya, ibas con lo que iba. Yo me acuerdo que me decías, joya, ahora estoy empezando a coser, joya, ahora estoy tal, ahora tal, y empezaste como a sacártelas. ¿Cómo fue esa etapa, joya, de decir, vale, empiezo con un proyecto mío a, alhamdulillah, saber lo que quieres? O sea, saber cómo, a ser el día o emprendedor. ¿Cómo fue el proceso ese de coser joya a dar clases de árabe? Pues empezó también en Francia. Porque cuando estaba en Francia, como te he dicho, a los 16, eh, no sé de dónde, no sé de dónde salió, pero siempre supe que no quería trabajar para alguien. No quería tener el típico trabajo. Creciendo, supongo, cuando bailaba también, hacíamos clases de baile y en un día hacías a lo mejor 700 euros, 7 horas de sesión o una clase de 7 horas y tal. Y a lo mejor te sacabas en un día 700 euros. Y creo que haciendo dinero a los 16, 17, luego empezamos a vender bambas y el Manu también se metió y empezamos a ver dinero de jóvenes y se me metió en la cabeza que yo no hace falta que trabaje. Puedo, ¿sabes? Me empecé a desarrollar ese espíritu de emprendedor. También que mi padre ha sido muy, muy buscador de vida, ¿sabes? Y, y hay un concepto en Senegal que le llaman modu modu. Modu modu es como el típico que, como le llaman aquí ¿cómo le llaman al que venden en Plaza Cataluña? Mantero. Mantero. O sea, buscavidas, Sí, sí, sí. emprendedor. Y mi padre siempre hablaba de eso. Ah, tú quieres modo modo ahora y tal y cual. Y creo que de joven se me metió eso en la cabeza ya. De, sí, yo voy a buscarme la vida así. Y empecé a vender bambas cuando estábamos en Francia y teníamos un contacto en China. Me acuerdo aún de su nombre, Jason. Y él trabajaba en una fábrica de bambas. Pero él hacía Su sus negocio, su trapicheos. trapicheo aparte, sí. Entonces me pusieron en contacto con este y nosotros compramos bambas Nike, Jordan a $30 y las vendíamos a 60. Y nos volvimos conocidos en el cole como los que venden bambas. Y además que es una escuela, no es como las escuelas aquí en España. Tú sabes en las películas cuando enseñan las escuelas en América, el campus. Sí, sí, sí. Estás en el campus y es una comunidad de gente. Y a lo mejor hay alguien en el cole que no lo conoces, de tan grande que es. Y no sé, es como las escuelas ahí, si tenían la mentalidad de emprendedor, había muchas maneras de hacer dinero. Y nosotros empezamos a vender bambas y nos empezamos a volver conocidos como los que venden bambas.
Y fueron estas situaciones. Yo en ese tiempo no tenía la mentalidad de emprendedor, tenía la mentalidad ¡buah! La de bambas que voy a tener. No pensaba en guardar dinero. Yo pensaba, vale, voy a vender las bambas a 30 euros, a 30 dólares, y con el resto me voy a comprar yo bambas. Y en ese tiempo tenía como 30 pares ahí en la habitación. Qué bueno, tío. Entonces de ahí me di cuenta que empecé a tomar o a cambiar mi mentalidad como para cómo puedo ser emprendedor. Y luego, obviamente, cuando estaba en Egipto, pienso también que fui a Egipto sin yo tener una entrada de dinero mensualmente. Al principio eran mis padres que me ayudaban a estar ahí. Y luego me acuerdo que mi padre, subhanallah, estuvo en coma durante 8 días. Y esa semana me di cuenta que tengo que empezar a buscarme algo para yo seguir mis estudios. En ese tiempo ya estaba yo apasionado por los estudios islámicos. Y mi mente era, ¿cómo puedo yo quedarme aquí en Egipto sin tener que viajar y hacer dinero online? O sea, buscarme la vida online. Y me acuerdo que estaba en Escandaría, en Alexandria, y conocí a un chaval, un americano, y me invitó a su casa y tenía un set así. Obviamente en esos tiempos en Egipto solo habían estudiantes de conocimiento, o sea, todos teníamos la típica, teníamos la cama en el suelo Ya ves, la típica de estudiante. y, ¿sabes? Y ya Está está. todo el mundo ahí. Pero fui a casa del chaval este y tenía un set con un Mac y un escritorio tope guapo y dije, ¿qué haces? ¿Qué haces tú por internet? Así. Dice, soy diseñador gráfico. Ostras. Y me dice, sí, llevo aquí 6 años en Egipto, nunca he volvido a América. ¿Pero trabajas de ordenador? Dice, sí, estoy aquí, esta es mi zona de trabajo. Y yo pensando, "Ay, eso me quedé como, "Buah, tengo que encontrar algo Ya ves. que yo pueda hacer también desde el ordenador y no tenga que viajar a ningún lado. Mientras tenga un wifi". Y ahí se me metió esto en la cabeza. Y primero empecé con las clases de árabe, porque esa era la única habilidad que tenía, que podía monetizar. Y en ese tiempo no sabía cómo vender, cómo promocionar, cómo básicamente atraer a clientela. Y de ahí lo dejé durante un tiempo, no me funcionó. Y luego es cuando volví a Londres y empecé a trabajar de repartidor de comida con Deliveroo y Uber Eats. Hice 1 año, 2 años así que iba y volvía. Iba a Londres, trabajaba 80 horas a la semana, hacía 4.000 pounds al mes y volvía a Egipto, me quedaba ahí 6 meses y luego volvía Ya y... ves. Pero eso obviamente no era algo estable. Y mientras estaba repartiendo comida, me acuerdo que llevaba 2 móviles en mi muñeca. Y, y en uno escuchaba vídeos y marketing online y de esto, Amazon FBA, affiliate marketing, ventas, tal, escuchaba podcast de todo, consumía un montón imagínate, 80 horas a la semana, estoy todo el día fuera de casa, la de contenido que consumía. Y de ahí, pues escuchaba un montón de contenido, de cómo hacer dinero online. Y de ahí empecé a probar cosas. Me acuerdo que estaba aún repartiendo comida y solo salía ya en las horas que había un montón de pedidos. O sea, antes de alquilar esa oficina que tenía en Vauxhall, eh, salía a trabajar, pues salía hacía almuerzos. Es que imagínate, ahora que lo pienso, eran unas horas que flipas, ¿eh? Hacía almuerzos a las 7 de la mañana. O sea, a las 7 de la mañana empezaban los almuerzos. O sea, que a las 6 ya estaba fuera. Y luego, habían unas horas tipo 10 de 10 a 12 no habían pedidos, y ahí estábamos sentados. Luego de 12 a 4 empezaban los pedidos. Luego de 5 a 9 10 empezaban los pedidos también. Y es Londres. Ahí la gente trabaja y no tiene mucho tiempo para cocinar. Entonces estaba fuera todo el día y dormía pues las horas contadas. Y, y luego cogí esta oficina y lo único que hacía ya eran las horas tope de busy. O sea, las horas tipo por la noche, de 5 a 9.
para mantenerme ya. Ya no intentaba hacer dinero, ya era mantenerme. Estaba pensando en construir el negocio online. Espérate ahí, es decir, ¿dónde quiero llegar? ¿Tú tenías un objetivo con todo esto o simplemente tirabas por trabajar y para mantenerte? Eso es muy importante. Y luego también voy a aclarar que cómo fue esa etapa, porque tú la estás diciendo por encima como, no, yo estuve trabajando en moto, repartiendo hacia... Y parece normal, parece easy. Pero eso esas épocas, joder, tienen que ser muy complicadas. El buscártela, irte a un país tú bueno, solo, a estar ahí solo, buscarte la vida, tal. Quiero también que aclares un poco esto porque la peña también vea también la dificultad, no solo no, es que trabajé aquí, como que dice, no, he trabajado aquí 2 horas y ya está, que eran horas, joya. Y luego también el momento ese de si tenías algún objetivo con ello. No, sin duda que ponerlo en palabras es... O sea, era una situación que... Imagínate, yo durante, como te decía ayer, en 2023 fue el primer año, imagínate que desde los 18, el primer año que he tenido una cama en casa. O sea, siempre ha sido ¿cómo le llaman? Un mattress, un matalás, ¿cómo se dice en español? Con colchón. Un colchón en el suelo. O sea, en 2023 ha sido el primer año que he tenido estabilidad. Imagínate que es viajar a Egipto, volver, luego que te echen de Egipto, que te deporten porque como está pasando todo. Es difícil vivir sin ese tipo de estabilidad. Pero luego yo tenía la intención de, como te he dicho, consumía mucho contenido. Veía gente que está haciendo un montón de pasta online. Y yo decía, este chaval no parece Elon Musk. O sea, no es que no es que sea muy inteligente. Lo único que tengo que aprender cómo es que lo ha hecho. Y tuve pues la oportunidad de encontrar eso, porque el solo hecho de darte cuenta de que hay gente que está haciendo estas cosas y tú prestar atención y cómo lo puedo hacer yo también y poner el tiempo también. Y luego, pues intencionalmente, obviamente, si cogí una oficina, yo tenía la intención de algo. Tenía la intención de algo. Y cogí esa oficina y me acuerdo que iba por la noche, cuando no había nadie, y hacía lo mismo, consumir contenido, invertir en cursos, hacer los cursos, intentar esto, affiliate marketing, lo otro, hacer una página web y luego, o sea, lo probé todo. Luego empecé a hacer mi curso, empecé a hacer consulting, o ¿cómo se dice en español? Consulta. Consultas a gente, a enseñarles y tal y cual. Y poco a poco, pues empecé a tocar un poco de dinero y luego de ahí era, ya un momento me dije, pero espérate, yo me acuerdo que eso, imagínate, era en 2017. En 2017, pues tampoco fue ahora que lo pienso, tampoco fue, yo que pensaba que tardé muchos años, pero en 2015 es cuando empecé a enseñar online. Y luego me di cuenta que no sabía hacerlo, pues fui a Londres a repartir comida. Luego en 2017 es cuando empecé a aprender un poco más. Y hubo un momento que dije, ¿tú te acuerdas cuando venía aquí a Barcelona y que me veíais ahí vestido Sí, que casualmente? ibas con la carpetita y todo. Sí, ahí tenía una agencia de marketing online para quiroprácticos en Barcelona. Que les vendías publicidad, ¿no? Sí. Y ahí eso es lo bueno, que ya había aprendido a cómo hacer publicidad. Pero luego me di cuenta que me sentía incómodo ir a sitios, sobre todo aquí en España, vas con una barba, aunque vayas bien vestido, sí, ¿y tú qué haces? Y no me sentía cómodo. Ya es cuando dije al final, ¿sabes qué? Yo lo que quiero hacer, quiero volver a lo que ya tenía la intención de hacer, que es enseñar árabe, hacer un curso que te enseñe árabe y que te enseñe a cómo aprender árabe y que te paso a paso. Y luego dije, pues ¿sabes qué? Pues ya lo voy a parar todo. Y ahí es cuando vine en 2018, que me estuve en casa de mi abuela todo el año, porque en ese año tenía una deuda de $9.000 y, y no tenía dinero para pagar alquiler. Entonces estuve en casa de mi abuela porque como es propiedad, y ahí me hice mi escritorio y ese año es cuando me cambió todo. Ahí dije, ya está, voy a saco, voy a hacer el curso este,
Y ahí es cuando nos veíamos por la noche en el gimnasio y todo el día lo pasaba en el ordenador. Sí, sí, me acuerdo. Encerrado y, subhanallah, ese año leí 12 libros y los apliqué. Y ese año lo único que salía de casa era para ir al gimnasio por la noche. Y luego volver, dormir, levantarme antes del Fajr y seguir construyendo el curso y aprendiendo cosas y aplicando y de esto y lo otro. Y ya de ahí empecé a hacer un poco de dinero y vi la visión clara. Dije, esto, ahora sí que esto es lo que quiero hacer y veo cómo voy a hacerlo. Ahí ya lo tenía claro. Y por eso las, tuve el coraje de coger e irme a Mauritania. Aún así, lo único que estaba haciendo eran 500 pounds al mes de otro producto que estaba vendiendo. Y dije, pues me voy a Mauritania. Y cuando fui a Mauritania también, no solo quería ir a Mauritania por los estudios y tal, pero dije, sería un súper buen movimiento o un buen, como si estuviera jugando al ajedrez, Claro. un buen checkmate para ir a Mauritania y hacer mi marca como el chaval este que está en Mauritania. Entonces lo utilicé para mi propia vida, para mis propios estudios y también para promocionar mi marca personal, por así decirlo. Y ahí ya me quedé 3 años en Mauritania y eso también fue parte de la historia. Y Ángel Karim, y una vez, por ejemplo, dices, estás en Mauritania, obviamente tuviste la decisión de irte, por una decisión tuya personal, y luego te fuiste a Dubái. Yo creo que me cuentes, Joya, y nos cuentes un poco. Arabia Saudí, perdón. Pero antes de todo esto, quiero que nos cuentes un poco cómo fue la creación de Andalus Institute. Cómo se creó, cómo fue el proceso de crearse, porque, joder, obviamente has pasado por muchas fases. ¿Cómo fue el llegar ahí y decir, vale, ahora creo Pues Andalus Institute? sí, el principio de cuando lo monté aquí, en el piso de mi abuela, y luego volví a Londres. Luego volví a Londres porque fue como, vale, ahora ya está, ya sé cómo hacerlo. Volví a Londres y luego de Londres dije, vale, ahora ya sé que va esto inshallah a ser estable, me voy a Mauritania. En todo ese proceso no fue muy difícil de ponerlo en marcha porque ya había fallado un montón de negocios. Ya estaba en deuda de Amazon FBA, que alhamdulillah, cuando me fui de Barcelona y decidí de irme es porque ya había acabado de pagar la deuda. Fallé Amazon FBA. O sea, te metiste en Amazon FBA tú. Sí, vendía, o sea, cuando digo fallé, digo fallé porque no pudimos escalar el negocio. Y al final fue un mes que sí, no salió bien y básicamente perdimos $9.000, pero fallé ese también. Fallé affiliate marketing, fallé diferentes modelos de negocio. Y hubo un momento que dije, vale, ahora ya he aprendido de todo esto, ahora sé cómo tienes que llevar un negocio. Y entonces dije, pues si hago esto, esto y esto, entonces el negocio de Andalus Institute podría funcionar. Y de ahí dije, pues ya está, pues voy a saco. Lo paré todo, porque en ese momento me acuerdo que tenía la academia HOB, Halal Online Business, y tenía otra academia. Estamos vendiendo el curso de Amazon también. Y en ese momento dije, ya está, lo paro todo. Aunque esté haciendo dinero con esto, ahora mismo es una distracción. Voy a parar todo y voy a poner todo esto en marcha con Andalus Institute. Y al principio no sabía cómo hacerlo y luego pagué a un emprendedor para que me enseñara un par de cosas y lo apliqué y fue de hacer 300 pounds al mes a en mayo del 2019 a hacer 12.000 dólares en un mes. Dijo, espérate, que Esto sí que tira, hermano. y fue literalmente, o sea, no fue de suerte. Esa es la diferencia. Mucha gente de negocio o que empiezan negocios, empiezan a hacer dinero, pero ha sido como
a voleo. Ah, sí, hacemos dinero, pero ¿qué has hecho para que...? No sé, empezamos y... Yo fue calculado, ¿sabes? Ah, vale, o sea, si hago esto, va a pasar esto. Y si hago tal, va a pasar cual. Y por eso tuve el coraje y me sentí cómodo en hacer estos movimientos, ir a Mauritania, aún así teniendo 500 pounds en mi banco solo, coger un piso y decir, va, nos quedamos aquí y voy a empezar mi negocio y empecé a hacer los movimientos que ya me había planeado en hacer, y a la que empecé a hacerlos pasó exactamente los resultados que quería Te hacer. arriesgaste, porque No, sin duda. 500 pounds, hermano, es Sin duda. arriesgarse. Tienes que arriesgarte y estar seguro de tus habilidades, porque si no... Joder, creo que nos cuentes un poco sobre Andalus Institute. ¿De qué se trata? Pues Andalus Institute, la visión de Andalus Institute es... em, estamos en el proceso de hacer como si fuera una incubadora que cada persona que entra ahí aprende árabe. Y el modelo en el cual estamos siguiendo es el modelo de Harvard, la Universidad de Harvard. La Universidad de Harvard, lo pronuncio en español Harvard, pero Harvard University, o sea, tienen un filtro súper estricto para la gente que entra y aún así la gente que los aceptan, no todos, no todos pasan. Y lo hacen así porque están creando una marca. Tú ahora estamos aquí, chavales crecidos en el Borne, hablando de Harvard, quiere decir que han montado una marca, han construido una marca. Y, y la manera como mantienen esa marca como una marca de autoridad es siendo tan estrictos. De manera que para entrar, para que te acepten ya, tienes que currártela. Cuando estás adentro, no todo el mundo se gradúa. Si ven que uno no es al nivel que quieren, lo echan. Porque si ese se gradúa y no es al nivel que ellos tienen sus estándares, querrá decir que, pues hay gente de Harvard que se gradúa y tampoco son tan buenos. Y no quieren eso. Entonces, eso es lo que estamos siguiendo este tipo de modelo con Andalus Institute, que queremos, y esto te digo, una visión de 5 o 10 años. Y queremos hacer una incubadora que cada persona que entre por ahí se vuelva una persona full stack. ¿Qué quiere decir una persona full stack? Una persona que sepa árabe, que esté en forma, que haga dinero y que tenga conocimiento de las cosas más básicas del Islam. Y eso, en la comunidad que hemos creado, te vuelves... o sea, hemos desarrollado una comunidad desde cero con un equipo de desarrolladores, y el que completa eso se vuelve verified, como en Instagram cuando te sale el verificado. Y eso es lo que estamos intentando, trabajando con ello. Pero el mayor objetivo es que la persona aprenda árabe. Y una vez ha aprendido árabe, luego puede continuar a incrementar sus habilidades, que las que yo veo más útiles como un musulmán practicante es que estés en forma para estar más energético, para poder ser más inteligente, para poder buscarte la vida, para seguir estudiando tu religión, que para eso has sido creado. Hemos creado los jinns y los hombres para que me adoren solo para que me adoren. Y luego de ahí es como que hemos creado todo este filtro para que al cabo de 2 años o 3 años se vuelvan verificados y de ahí tengan acceso a un mastermind. Que ese mastermind es donde estoy yo, donde está estoy ahí esperando a los estudiantes para ver cuáles son aquellos que son capaces de pasar todo eso. ¿Eso qué quiere decir? Que estamos creando como un filtro para atraer a gente que mashallah, tienen la habilidad han aprendido árabe, hacen dinero, están en forma y han hecho y tienen conocimiento de Din,
¿quién no querría estar alrededor de tipo de gente así, ¿sabes? Y la de cosas que puedes, la de proyectos que puedes montar y tal. Entonces empezamos con el árabe. Pero luego me di cuenta que yo, todos estos años, lo que me ha ayudado a aprender árabe han sido muchas habilidades diferentes y mi mentalidad y todo lo que aprendes. Si tú te pones en forma, quiere decir que tienes disciplina. O sea, una persona que la ves y está en forma, tú sabes que ya la trayectoria la cual ha tenido que pasar o que ha tenido que experienciar para que esté en forma, ha tenido que estar pues manteniendo su dieta de una manera, ha tenido que ir al gimnasio en momentos que no quería ir y has desarrollado una disciplina. Entonces yo me di cuenta que porque mucha gente me dice, ¿tú cómo has aprendido árabe en 10 meses? ¿Qué así? ¿Por qué has estado en Egipto? No, porque la gente fuera de clase no hablan fusha. Pero ha sido volviendo a la infancia, todas esas habilidades que hemos aprendido con todas esas fases de pasiones. Entonces me he dado cuenta que, subhanallah, ¿por qué querría yo hacerlo solo en árabe cuando en nuestra experiencia de 5 años de llevando Andalus Institute me he dado cuenta que muchos estudiantes no aprenden árabe porque o no tienen disciplina, o porque no creen en ellos mismos, o porque no saben cómo hacer dinero y entonces acaban trabajando un trabajo que tienen que trabajar 16 horas al día o 12 horas al día. Y me he dado cuenta que por qué no darles el full stack, o sea, a enseñarles full stack, enseñarles a hacer cómo ser bueno en esta habilidad que es la vida, básicamente. ¿Sabes? Cómo tener habilidades que te pueden dar una vida en la cual te sientes que estás adorando a Allah Azza wa Jal de una manera cómoda. Sabes hacer dinero, tienes confianza, estás en forma, o sea que eso te causa tener otro tipo de confianza. Y esa es la visión de Andalus Institute. Esa es la visión de Andalus Institute. Yo creo, Aji, que ahora mismo vamos a hacer un juego de preguntas, ¿vale? Yo te voy a hacer unas preguntas y me tienes que decir... Te voy a hacer una pregunta y me tienes que decir tres puntos los que tú sigues o los que te inspiran, ¿vale? Quiero que nos des 3 libros. Si tuvieses que dar 3 libros a unas personas de qué leer, 3 libros En toda tu vida. en toda mi vida. Obviamente el Corán, luego Sahih al-Bukhari y luego... Te diría... Inshallah, si aprendes el Corán y aprendes el Bukhari y luego lees el libro de Think and Grow Rich, Piensa y hágase rico, Vale. puedes aprender... Puedes aprender... Pero es muy difícil solo darte 3 libros. Porque luego te diría... Pero no te vayas, no te me escapes, joya. 3 libros. Porque ¿por qué te diría Think and Grow Rich cuando tenemos Said al-Khatir de Ibn al-Jawzi? Yeah. ¿Sabes? Pero sé que hay mucha... Pero también, espérate, porque también quiero dar a aclarar que es tu punto de vista, o sea, tus libros que cual tú darías, o sea, no tiene nada que ver que... En el tiempo en el cual estamos ahora, Sí, tu momento diría Corán, Sunnah y Piense y hágase rico, pero con una explicación. No quiere decir que Piense y hágase rico no lo vayas a encontrar en el Corán y en la Sunnah o en nuestros ulama, pero es como, por ejemplo, Usul al-Thalatha. ¿Por qué es tan conocido? ¿Por qué es un libro tan conocido? Aunque hayan habido muchos sabios que ya han hablado de estos temas. Y Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab es súper contemporáneo. Pero la manera como lo ha resumido todo y hecho súper digestible, se ha vuelto muy conocido. Entonces, Piensa y hágase rico, yo lo recomiendo porque fue el primer libro. Me acuerdo, subhanallah, cuando lo estaba leyendo esas noches ahí en la calle Roger Yuria, cuando íbamos al gimnasio. Y fue el libro que que me di cuenta que cómo puedo cambiar mi mentalidad
para empezar a hacer dinero, básicamente. Pero luego, una vez empecé a hacerlo, luego vi las sincronicidades que le llaman en los libros de los ulama, Ibn al-Qayyim, Ibn al-Jawzi, y todos hablan de esto. Pero esos son los 3 libros. Corán, Sunna, Corán, Bukhari y piensa y hágase rico. 3 personas. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakr y Omar. Radiallahu anhu, verdad. Vale, y ahora, aparte de ellos, personas que te hayan inspirado a nivel proyectos, a nivel emprendedores. Si habláramos de gente que están vivos, en la emprendeduría te diría es que cada persona me inspira de diferentes maneras, pero no sé, encuentro mucha inspiración en Sam Ovens, ha sido mi mentor oficial, diría, que me ayuda mucho. Luego, en estos tiempos me gusta, que es básicamente el mismo estilo, pero mucho más creativo, Alex Hormozy. Y terceramente Iman Gadzhi. He trabajado con él, he sido su cliente de su agencia durante 2 años y he tenido esa relación, podríamos decir, en momentos personales. Lo he visto en momentos personales y siempre he seguido sus pasos, siendo tan joven y sí, fui a su mastermind, estuve en su casa y me ha dado muchos consejos que me han ayudado mucho en mí. Vale, Ángel Karim. 3 ciudades. 3 ciudades, Medina, porque el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ha dicho, quien pueda morir en Medina que lo haga. Segunda, obviamente Barcelona, porque no viviría aquí, eso te lo digo, pero Es la cuna. sí, me siento muy cómodo en Barcelona. Y luego donde vivo ahora, en Dubái, Sharjah. Dubái, Sharjah ha sido una ciudad que después de tantos sitios donde he estado me ha dado un sitio donde decir es casa. Sí, es mi casa ahora. Esos 3. Vale. Y ahora, Joya, quiero que me des 3 universidades o 3 universidades que tú irías a estudiar árabe. 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 Universidades en árabe no estudiaría en árabe. Si es estudios islámicos, esa es otra. No, eso luego. Árabe, Árabe. no conozco ninguna universidad que tengan un currículum fuerte de árabe, la verdad. Pero si me dices institutos privados, en Egipto, por ejemplo, esa es otra. Pero no sabría cuál decirte exactamente, pero en Egipto hay muchos institutos privados en los cuales puedes aprender árabe. Pero recomendamos Andalus Institute. Eso está clarísimo. Eso está firmado, ¿eh? Eso está firmado. Pero hay muchos, no sé, todos tienen casi la misma manera de enseñar y no sabría decirte cuál de nombre. Para árabe, universidad o sitio privado, en Egipto hay muchos, eso sí. Pero universidad para aprender árabe no sabría cuál decirte. Vale, estudios islámicos. Estudios islámicos te diría Dar al-Hadith al-Makkiyya, que es una rama de la Universidad de Medina, pero son más estrictos. Por ejemplo, no puedes entrar si no has memorizado, creo que lo mínimo son 6 capítulos del Corán o algo así. Y tienes que tener unos cuantos libros ya antes de entrar. Dar al-Hadith al-Makkiyya en Mecca. Luego el currículum del Azhar. He visto que es más fuerte. El currículum, no te digo los profesores ahora pasan un poco, pero el currículum en sí, en el Azhar es más fuerte que en la Universidad de Medina. Como me acuerdo cuando yo estaba en
en el primer año de mi facultad de Sharia en el Azhar, estaba en contacto con un hermano que estaba en su tercer año de Kulliyat al-Hadith en Medina. O sea, imagínate que yo estaba en facultad de Sharia. No es ni facultad de Hadith. O sea, que no es mi especialidad el Hadith. Pero en lo que estamos aprendiendo de Hadith, mientras el hermano estaba en el tercer año de facultad de Hadith, o sea, que es su especialidad, yo lo estaba estudiando en el primer año de facultad de Sharia, que no es mi especialidad del Hadith, pero él en el tercer año aún no le había aprendido, en su especialidad del Hadith. O sea que el currículum era más fuerte en el Azhar, yo diría, al menos de mi experiencia. Al Azhar diría el segundo, y sin meternos en, obviamente, sus aqidas. Por eso la facultad de Sharia es cuando no hay mucho, todo es fiqh, Sharia, o sea, principios de maqasid Sharia y cosas así. O sea, no entras mucho en aqaid din, la aqida y eso. Así que esa es la segunda. Tercera universidad donde iría, no lo sé, la verdad. Alguna sí que digas por encima, mira, yo iría aquí, sí. Sé que en India tienen universidades o organizaciones para aprender el hadith que son bastante serios. Ahl el hadith en India. Pero no sabría decirte ninguna ahora mismo, tendría que buscar. Pero en Arabia Saudita en general tienen muchos... Ya es que ya no miro a universidades, ese es otro tema. Que estudios en universidades ahora se ha vuelto como muy comercial, digamos. Ahí siempre hay un... Porque si vas a un sitio que es su especialidad, por ejemplo, ahora mi profesor al cual leo el Corán, él ahora mismo está memorizando Mukhtasar as-Sahihain, que son como 4 o 6 libros en los cuales han cogido los ahadith de al Imam al-Bukhari y el Imam Muslim y los memorizas. Ese libro está hecho para memorizarlo, no para aprenderlo el significado. Y es una organización es un masjid así privado en Arabia Saudita que lo hacen. Y me he dado cuenta que en una universidad, ¿por qué no me gustan los estudios en las universidades? Porque tú vas a la universidad, por ejemplo, nosotros en el primer año de facultad de Sharia aprendemos solo al-mash ala ras, por ejemplo, del wudú. Cómo los 4 madhahib de cómo pasar tus manos por encima de la cabeza. Y todo el año estás solo aprendiendo eso. O sea, de un libro de fiqh, lo único que aprendes son a lo mejor 25 páginas. Entonces, no acabas el libro, no lo aprendes de A a Z. Claro. Por eso los estudios en sitios privados te dicen, tú vas a entrar a este sitio. Por ejemplo, en Egipto, en el Azhar, yo aprendí en Alfiya ibn Malik capítulos solo. Que Alfiya ibn Malik son 1000 líneas de poesía sobre la gramática y morfología árabe, y solo aprendimos trozos y capítulos del libro. Pero yo cuando voy a un sitio privado de árabe, aprendes de A a Z. Este libro, el Ajrumiyya lo vas a aprender entero. Mutammim al-Ajrumiyya lo vas a aprender entero. Qatr al-Nada lo vas a aprender entero. Y entonces, por eso me gustan los sitios privados. Por eso prefiero dar el hadith al-Makkiyya, porque aprenden el libro entero o el mas'ala entera. No entero en todo el currículum, pero lo que quiero decir es que son como más específicos en lo que aprendes. No como vas a universidad y aprendes sobre esto. No aprendes esto. Claro. ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí, sí, totalmente. No. Y ahora, Ángel Karim, y para último, para ir acabando, inshallah, como siempre hago a mis invitados, quiero, hermano, que nos des un gran consejo a nivel, primero, como emprendedor y luego como Mohammed. A nivel como emprendedor, diría que los que son
los que triunfan en la emprendeduría son aquellos que pueden hacer algo durante mucho tiempo sin ver los resultados inmediatos. O sea, tú haces las tareas que sabes que van a causar una reacción, como por ejemplo, sabes que si hablas o intentas vender a 500 personas, alguien va a comprarte. Claro. Mientras tengas un producto que resuelva algún problema. Entonces, si sabes que eso va a pasar, a las 50 personas que te digan que no, no pares. Y eso me trae al segundo consejo, que es la gente que triunfan en la emprendeduría son aquellos que hacen lo que se han dicho a ellos mismos que van a hacer. Si tú dices voy a venderle a 500 personas, pues no pares hasta que le vendas a 500 personas. Ya sea que no vendas, si vendes a 495 personas y ninguno te ha comprado, acaba las 500 como has dicho que vas a acabar. Que eso sería impresionante, que vendas a 495 personas y no compre ninguno, pero esos son mis dos consejos. Primero, el hecho de hacer algo durante mucho tiempo sin ver los resultados inmediatos hasta que acabas la tarea. Y segundo, haz lo que has dicho que vas a hacer hasta que lo has acabado de hacer. Y luego, como Muhammad, muchos consejos, tío. Muchos consejos te podría dar. Dinos uno así, rollo. El primero, sin duda, como es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ittaqullah primero. Teme a Allah azza wa jal. Pero obviamente es un consejo muy general que la gente muchas veces no sabe cómo poner eso en práctica. Y un consejo general, es muy difícil, tío, dar un consejo general, porque mucha gente tiene muchas vidas diferentes, pero en general lo que diría estando en el tiempo en el que estamos, 2024, diría que la gente tiene que darse cuenta y vivir intencionalmente. No te metas en la rutina esta diaria de tu trabajo, volver a casa, ir a dormir, mirar un poco las redes sociales, volver a dormir, te levantas, vas al trabajo, vuelves a casa y no tienes ninguna intención de llegar a ningún sitio, o de mejorar, o de progresar, o de... Eres una hoja que te lleva el viento donde te lleve. Entonces mi consejo sería, vive intencionalmente, no sobrevivas. Intenta vivir, decir, yo quiero ser esto. Déjame ahora hacer 2 pasos para atrás y mirar a la imagen. Lo que siempre digo es, no estés encima de la imagen en tu rutina, cada día te levantas, que ves la imagen borrosa. Toma tiempo contigo mismo, ves a la montaña de Montserrat y piensa y haz tafakkur, que de hecho muchos sabios del Islam hablan de, como por ejemplo un athar de Ibn Abbas, dice tafakkurun fi sa'a. El hecho de reflexionar durante una hora es mejor que una noche entera de Qiyam al-Layl. ¿Por qué? Porque cuando tú te apartas de tu rutina diaria y dices, a ver, lo que estoy haciendo diariamente, ¿qué es lo que estoy haciendo que sí me va a ayudar a progresar y lo que no estoy haciendo que me ayudaría a progresar más rápido o a avanzar más rápido, que no estoy haciendo para poder empezar a hacerlo? Cuando tú te apartas y empiezas a reflexionar y piensas, estoy haciendo lo que tendría que estar haciendo y pum, 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 y lo haces a menudo, te ayuda siempre a estar en las vías del tren que te ayudarán a llegar donde tú quieres llegar. O sea, en general le diría a la gente, no vivas sin objetivos. Ten cada semana un objetivo, cada mes un objetivo, cada año un objetivo. Y los objetivos que tienes diarios son cosas que tú haces que te van a hacer llegar a tus objetivos mensuales. Y tus objetivos mensuales son cosas que te van a hacer llegar a tus objetivos anuales, y tus objetivos anuales son las cosas que te van a ayudar a ser la persona que quieres ser o a llegar a los objetivos
que tienes en tu vida para poder llegar. Pero el hecho de vivir cada día a día así sin tú reflexionar, estoy haciendo lo que quiero hacer para llegar yo donde quiero llegar. Eso vas a básicamente sobrevivir. Y vas a ser la típica persona que ves cada 2 años, sigue en el mismo sitio. Cada 5 años, sigue haciendo lo mismo. Cada 10 años, está haciendo exactamente lo mismo. No ha crecido o desarrollado en ningún aspecto de su vida. Entonces ese es mi consejo. Step back 2 steps to jump forward 4 steps. O sea, tira para atrás 2 pasos para saltar 4 pasos. A veces tienes que apretar el acelerador, el freno un poco para poder luego acelerar hacia el sitio que sabes que quieres ir. ¿Sabes cuando estás con el coche y no sabes si estás en la zona que quieres ir? Vas despacito un poco para ver si estoy ya. Una vez, es ahí. ¡Buu! Ahí aprietas el freno. Pues es lo mismo, a veces no estés cada día en el acelerador, cada día, rutina, 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 rutina. A veces, déjame, espérate. Déjame calmarme un poco. Con esta gente que voy cada día, ¿me están ayudando de alguna manera? ¿O es solo un tipo de gente con la que voy para pasar un poco de rato y luego perder tiempo y al día siguiente me levanto tarde y estoy cansado y no puedo hacer las tareas que me propuse para poder avanzar al sitio y poder acercarme a los objetivos que quiero acercarme? A veces tienes que mirar, analizar tu vida y mirar si estás haciendo las cosas que tienes que estar haciendo para llegar a donde quieres llegar. Ese es mi consejo. MashaAllah, Allahumma barak, hermano. Mi gente, me quedo sin palabras, la verdad. Así que me agradezco, inshallah, que hayas venido, Ángel Karim. Jazakallah khairan. Obviamente tendremos muchísimas más, inshallah ta'ala. Espero que os haya gustado este gran contenido. Os dejo hasta aquí. Espero que, inshallah, hayáis aprendido como yo he aprendido aquí con el hermano Mohammed. Y sobre todo, el que quiera aprender árabe, ya sabéis. Inshallah, dentro de poco lo vamos a traducir a español Así y que, empezaremos con el contenido en español también. inshallah, así que el quien quiera, bueno, que sepa inglés por ahora, el que tenga que viva aquí que sepa inglés, lo recomiendo 100%. Así que aquí tenéis, os dejaré el enlace aquí abajo, ¿vale? Para que podáis clicar y entrar directamente. Y nada, y espero que os haya gustado. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh.